Primera Corintios, capítulo 1, versículo 18. Primera Corintios, capítulo 1, el versículo 18. Por favor, abra su Biblia en este pasaje. Primera Corintios, capítulo 1, el verso 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Vamos a dirigirnos a Él en oración. Padre, en este momento, a ti honramos tu nombre, a ti glorificamos tu nombre. Te agradecemos, Padre, lo que tú hasta hoy has hecho. Agradecemos, Señor, el cómo tú trabajas y el cómo tú manifiestas tu amor y tu gracia en la vida de cada uno de nosotros. Gracias. Gracias por todo. Bendito eres. Te honramos y te glorificamos a través de tu palabra. Bendícenos con ella, que podamos nosotros recibir de parte de tu palabra lo que necesitemos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en día, hermanos, tenemos mucha información muy útil para la familia. El Internet ha venido a facilitarnos mucho material útil para el matrimonio, para la crianza de los hijos, para las finanzas familiares, para cómo poder nosotros llevar una familia contenta, una familia feliz. Hay mucho material, pero definitivamente no existen palabras, no existen consejos más poderosos para nuestra familia que los que encontramos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de poder. La palabra de Dios es la fuente de autoridad. Y no hay consejos más valiosos y consejos más poderosos que los que la palabra del Señor nos enseña. Quizás para algunas personas sea una locura, como el versículo que acabamos de leer al inicio. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero esta palabra de la cruz, esta palabra de Cristo, dice que a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Entonces, para algunas personas, la palabra y sus consejos sean una locura. Seguir los consejos de la palabra de Dios y menosprecian la palabra de Dios. Pero para nosotros, esas palabras son poder de Dios que nos dan la victoria en las diferentes situaciones de la vida que estamos enfrentando. En diferentes situaciones o adversidades que vienen contra nosotros, nos da a nuestra vida victoria y nos saca hacia adelante y nos hace que sigamos confiando plenamente en quién es Dios. Vamos a ver varios principios muy poderosos para tener una familia victoriosa e independientemente de las circunstancias o situaciones que podamos estar enfrentando. La palabra de Dios no se equivoca y la palabra de Dios da buenos consejos a nuestra vida, independientemente de lo que estemos enfrentando. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Primer principio, Primera Corintios, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Primera Corintios, capítulo 2, versículos del 3 al 5. Mire lo que dice la palabra en este pasaje. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Escuche cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto que él, cuando estuvo entre ellos, estaba con debilidad,
estaba con temor y estaba con temblor. Una de las iglesias más problemáticas en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo llevó hacia adelante fue precisamente la iglesia de Corinto. Si nosotros leemos las cartas de Corinto, encontramos muchas situaciones tristes y lamentables que estaban sucediendo en esa carta. Situaciones lamentables en la misma iglesia. Y el apóstol Pablo les dice, cuando estuve entre vosotros, lo hice con debilidad, lo hice con temor, con temblor. Pero el versículo 4 dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. Dice, yo no llegué a ustedes nada más hablando palabras. Dice, fue demostrado con esas palabras del Espíritu, con esas palabras que llegan al corazón. Entonces el apóstol Pablo habla a la iglesia de Corinto, conformada por familias, y les dice, para que vuestra fe, esa convicción que deben de tener, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una familia victoriosa tiene una fe bien fundada. Una familia victoriosa tiene una fe bien establecida. Una familia cristiana victoriosa pone su fe en Dios y no en la sabiduría de los amigos, no en la sabiduría de los hombres, no en la sabiduría de lo que le dicen. Esta familia va a la palabra y se fundamenta en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios reconoce que hay sabiduría en los hombres y buena sabiduría, pero que nunca se compara a la sabiduría y el poder que está en la palabra de Dios que nos dejó Dios mismo. En las tempestades de la vida, lo único que nos puede mantener estables, lo único que nos puede mantener a flote como familia es estar fundada sobre la roca que es Cristo. Ni la posición económica, ni el dinero, ni los viajes, nada nos van a dar estabilidad. El único que puede dar estabilidad a nuestra familia se llama Jesucristo. Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 25. Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 25. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, oír y hacer, oír y llevar a la práctica. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si nuestra fe queremos que crezca, hay que oír la palabra, pero también hay que ser hacedores de la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ese hombre prudente edifica su casa sobre el mejor lugar, la roca, buen fundamento. Y cuando la roca está por debajo del fundamento, cuando la roca es firme, cuando la roca es estable y la casa está edificada sobre la roca, desciende lluvia, descienden ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa, y aquella casa, porque estaba bien fundada, bien establecida, no cae, porque estaba fundada sobre la roca. La lluvia, los ríos, los vientos prueban esa casa. ¿Cuántos de nosotros batallamos cuando llueve? Ahí en nuestra casa. Se mete el agua hasta por debajo de la puerta.
por arriba, de verdad. Yo he ido a casas que tienen potecitos así colgando entre la... Se ven bien bonitos. ¿Y para qué son? Es que es donde caen las goteras. Desciende lluvia, prueba el techo, prueba la cabeza, los pensamientos. ¿Cómo andamos en nuestros pensamientos? Vienen ríos probando nuestras columnas, nuestro cimiento. Soplan vientos probando nuestras paredes. Golpean contra aquella casa y no cae. Ante las adversidades incontrolables de la vida, porque van a llegar, que golpean a nuestra familia, lo único que nos puede sostener es una fe fundada sobre Cristo. Una familia estable que pone su fe en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y permanece esa casa, y permanece esa familia en las circunstancias de la vida adversas que llegan, y permanece. En la actualidad existen muchas familias que se llaman cristianas, pero aún siguen confiando en amuletos, siguen confiando en esoterismo, siguen confiando en misticismo. Siendo cristianos, siguen apoyándose en las obras infructuosas de las tinieblas. Familias que por ahí escondido tienen su herradura, su sábila con un listón rojo en la puerta y que no se vea, porque siguen confiando en las obras infructuosas de las tinieblas. Escuche Efesios 5:11, y en sí pues no son los hijos, es el papá o es mamá la que ha puesto eso ahí. Escuche lo que dice Efesios 5:11. Dice la palabra de Dios: no participes de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de participar, en lugar de poner, en lugar de pedir, en lugar de confiar en esos amuletos o cosas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reprendedlas. Y aunque se levante con el pie izquierdo, la bendición de Dios ahí está. Tengamos una fe firme, una fe fuerte, que nos ayude a tener siempre, bajo cualquier circunstancia, buen fundamento. Y que llegan los golpes a nuestra vida y nosotros seguimos en pie porque nuestra confianza está puesta en Cristo. Segundo principio. 1 Corintios 2:9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Segundo principio de una familia victoriosa. Escucha este consejo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 2:9. Dice la palabra: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Segundo principio, una familia victoriosa ama a Dios. La palabra dice, el apóstol dice a la misma iglesia de Corinto: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, sino han subido en corazón, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Cosas que no vemos, que suceden dentro de nosotros, pero que físicamente las podemos ver. El cómo el Señor recupera, el cómo el Señor va cambiando, el cómo el Señor va sosteniendo.
Todas esas cosas que nuestro ojo no ve, que nuestro oído no oye, que ni suben al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El Señor tiene grandes bendiciones para los que le aman. Grandes bendiciones. A los que le creen a Dios, les da lo que le piden de acuerdo a su voluntad. Así lo dice la palabra. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo se los voy a dar. Pero a los que le aman, porque una cosa es nada más pedirle a Dios y que Dios nos lo dé y que nosotros sigamos con nuestra vida igual. Pero a los que le aman, los que piden y son agradecidos y ahí están y son constantes y derraman amor hacia Dios, Dios tiene preparadas grandes bendiciones que van más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Dios tiene preparadas esas bendiciones que ni ojo ve, que ni oído oye y que ni al corazón del hombre suben. Cuando nosotros amamos verdaderamente a Dios con todo nuestro corazón, cuando verdaderamente le honramos a Él, a los que le aman, Dios hace que todas las cosas les ayuden a bien, aunque no comprendamos esas cosas. Escuche este versículo muy conocido, Romanos 8:28. Romanos 8:28. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este pasaje. Y sabemos que a los que aman a Dios, amar a Dios, no nada más pedirle a Dios. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sin importar el tipo de cosas que vengan a nuestra vida, sin importar las circunstancias que lleguen, sin importar lo que estemos enfrentando, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito tienen un llamado. Y acuérdese que el llamamiento de Dios, de acuerdo a Romanos 11:26, es irrevocable. Ya no me puedo echar para atrás. Aquí estoy y tengo que seguir adelante firme, amando a Dios. Pero, ¿qué significa ser una familia que ama a Dios? ¿Qué significa ser una familia que ama a Dios? Juan, capítulo 14, versículo 21. Juan, capítulo 14, versículo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué significa ser una familia que ama a Dios? Dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién es el que le ama? El que tiene sus mandamientos y los guarda. ¿Dónde están sus mandamientos? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Dónde los tiene usted sus mandamientos? En la palabra. Ahí están en la Biblia. Todos tenemos los mandamientos. Hasta ahí vamos bien. Porque todos tenemos una Biblia, por lo menos en nuestra casa. Y mientras tengamos una Biblia en nuestra casa, vamos dando el paso correcto. El problema es la segunda parte. Porque todos tenemos los mandamientos, pero no todos, ¿qué? Los guardamos. Y ese es el problema. O sea, yo me jacto de que tengo hasta varias versiones de la Biblia. Pero ¿de qué me sirve tener varias versiones de la Biblia? Si por muy entendida en las versiones que aparezcan los versículos, no los pongo por práctica. No los guardo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Qué significa ser una familia
que ama a Dios. Una familia que ama a Dios no es solamente una familia que oye la palabra de Dios. No es solamente una familia donde papá y mamá escuchan la palabra, sino que es una familia que pone en práctica la palabra, que trata de obrar según la palabra en su relación para con Dios como familia. Es una familia que obra de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, mostrando los valores como familia. Una familia que ama a Dios no vive bajo los valores del mundo, que en realidad no son valores, sino antivalores. Deshonestidad, egoísmo, discriminación, rencor, impuntualidad, imprudencia. Ese es un antivalor. Una familia que ama a Dios vive de acuerdo a los valores espirituales de la palabra de Dios. El perdón, la dadivosidad, la reconciliación, el agradecimiento, el respeto, la justicia, el amor, la honestidad. Una familia que ama a Dios tiene tiempo para Dios en su agenda diaria y en su agenda semanal. Tiene tiempo para Dios. A pesar de lo ocupado que esté las 24 horas, una familia que ama a Dios tiene tiempo para ese Dios. Tercer principio. 1 Corintios 3, del 16 al 17. Sigue hablándole el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Tercer consejo, principio. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿Lo tiene? Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El apóstol Pablo sigue escribiéndole a esa iglesia de Corinto y les da otro principio, otro consejo, y les dice: ¿no saben que ustedes, no estas cuatro paredes, ustedes son el templo de Dios, son la iglesia de Dios? Entonces la frase de cuando decimos vámonos a la iglesia, en realidad yo como iglesia voy al templo. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que como templo andante el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo vive en nosotros. Escuche, si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo podemos destruir este templo? ¿Cómo podemos destruir el templo de Dios? Yo creo que todos tenemos una idea de cómo destruirlo. Vicios. ¿Qué más? Todo lo que es pecado. Y hasta lo que no es pecado a veces. Si alguno destruyera el templo de Dios, dice, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tercer principio. Una familia victoriosa cuida el templo de Dios. Es bonito ver a las familias sirviendo a Dios en el templo. Eso quiere decir que se cuida el templo, su templo, donde Él habita, donde el Espíritu Santo vive. Ese templo es cada uno de nosotros. Como familias, tenemos que erradicar de nuestra vida y de nuestros hogares
todo aquello que nos destruye o que destruye poco a poco el templo de Dios, es decir, nuestro cuerpo. La palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es santo. Esto es, que es un cuerpo apartado para Dios, para agradarle solo a Él, para agradarle en los propósitos que Él tiene para nosotros. Pero, ¿qué es cuidar el templo de Dios? ¿Qué es cuidar el templo de Dios? Primera Corintios 6, 12. Primera Corintios capítulo 6, versículo 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es cuidar el templo de Dios? Escuche. Todas las cosas me son lícitas. ¿Entiende lo que es lícito? Algo que se puede hacer. La Biblia no me prohíbe absolutamente nada. Dice que todas las cosas me son lícitas, mas no todas que convienen. Todas las cosas me son lícitas. Escuche lo que dice el apóstol Pablo aquí. Es la forma del cómo cuidar el templo de Dios. Mas yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cuántos tenemos problemas con esas cosas que nos dominan? Esos pecados ocultos que sabemos que practicamos y que nos tienen dominados y que han ido poco a poco haciendo que nuestro cuerpo se esté destruyendo. Pero la palabra nos dice, y el apóstol Pablo nos dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero yo no me voy a dejar dominar por nada. Y para esto se requiere Cristo en mí. Porque yo puedo decir, no, yo cuando lo quiera lo dejo. Y no es cierto. Porque lo dejo mientras no me estén viendo. Mientras no me ven, ahí estoy, echando a perder el templo de Dios. Lucas 12:29. Lucas 12:29. Otra forma. ¿Cómo cuidar el templo de Dios? Lucas 12:29. ¿Lo tiene? Dice la palabra: vosotros pues no os preocupéis. ¿Entiende la palabra preocuparse? ¿Sí la entiende? Daniela entendió bien clarito esta semana. Vosotros pues no os preocupéis, pero fíjese la preocupación, por lo que has de comer, ni por lo que has de beber. Y luego mire esta frase: no estéis en ansiosa inquietud. ¿Qué provoca la ansiosa inquietud? ¿Qué provoca la preocupación? ¿Cómo cuidar el templo? ¿Cómo cuidar el lugar donde vive el Espíritu Santo? No vivir afanados, no vivir preocupados, no estemos en ansiosa inquietud. Si es la voluntad de Dios, sucederá. Si no es la voluntad de Dios, no es de bendición. Pero no estemos en ansiosa inquietud ni en preocupación. Dejemos que todo fluya de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando dejamos que todo fluya de acuerdo a la voluntad de Dios, somos más bendecidos a cuando nosotros forzamos las cosas. Efesios 4, 26 al 27. ¿Cómo cuidar el templo de Dios? Efesios 4, 26 al 27. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Esa es otra forma de cuidar el templo de Dios, nuestro cuerpo. Dice: airaos. ¿Cuántos somos enojones? La palabra nos da oportunidad de que nos enojemos. Dice: enójense, pero no rompan las puertas.
No golpeen, porque sale más cara la enojada. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre este enojo, porque al hacer eso, le estamos dando lugar al diablo. Otra forma de cuidar el templo de Dios es no darle lugar al diablo. Y aquí es por medio del enojo, porque hay infinidad de cosas con las cuales podemos darle lugar al diablo. No le dé lugar. Por más que se quiera meter, no lo permita. Es como los ratones invertebrados que se quiere meter por cualquier rendija, pero usted no lo permita. Usted tiene a Cristo en su vida y Cristo no le da oportunidad de entrar. Pero a veces nosotros, sí. Usted es el templo del Espíritu Santo. Cuídelo. Cuídelo. No le dé lugar al diablo, no viva afanadamente en ansiosa inquietud, no se deje dominar por nada. Viva la victoria de Cristo en usted. Cuarto principio y último. 1 Corintios 5, 6. El apóstol Pablo vuelve a la iglesia de Corinto y da otro consejo. 1 Corintios 5, 6. ¿Lo tiene? Escuche. No es buena vuestra jactancia. ¿Entiende lo que es jactanciarse? La jactarse. No es buena vuestra jactancia. Escuche. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Cuarto principio. Una familia victoriosa se aparta de las malas influencias. Muchas veces tenemos jactancia en pensar, nos jactamos, presumimos, nos creemos mucho en pensar. Eso a mí no me afecta. O un poco no es malo. O de vez en cuando no es pecado. O una no es ninguna. Y así nos la podemos ir llevando. Y nos jactamos. Nomás tómate una, no pasa nada. Y quiero decirle que no pasa nada. Si nada más se toma una. Pero ya lo conocen. Y esa una se convierte en otra y en otra y en otra. Y luego le tienen que hablar a sus hijos para que se lo lleven de cuervito. Todas estas frases son frases para excusarnos de lo que sabemos que no debemos hacer. Pero son nuestras excusas y hasta las vemos bíblicas. Eso a mí no me afecta, muy espiritual. Un poco no es malo. Pablo le dijo a Timoteo, un poquito de vino para tus enfermedades frecuentes, tómatelo, ¿verdad? Y vas a ver que te vas a sentir mal. Y nosotros bíblicamente, andamos adoloridos, de ahí vamos por una. Pablo dijo poquito y nosotros, bueno, ustedes. Pero tenemos que saber, escuche, que si uno o que si un solo le damos cabida a un poco de pecado, este puede destruir mucho en nuestra vida. Porque un poco de levadura leuda la masa. Puede destruir totalmente nuestra familia. No es necesario estar rodeado de muchas malas influencias. No es necesario. Una persona basta para llevarnos a la destrucción. Acuérdese, el domingo pasado leímos un versículo
impactante en Eclesiastés 9:18. Eclesiastés 9:18. No es muchos amigos. Una sola persona nos puede llevar a la destrucción. Por eso es necesario apartarse de las malas influencias. Eclesiastés 9:18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Pero un pecador, ¿qué hace? Destruye mucho bien. Un pecador. Con uno es suficiente para acabar con la familia. Tengamos cuidado. El problema de las malas influencias es cómo vamos a terminar. Ese es el problema de las malas influencias. ¿Cómo vamos a terminar? Proverbios 13:20. Mire cómo vamos a terminar. El problema de las malas influencias es la forma del cómo terminamos como parte de la familia. Y como parte de la familia, introducimos eso a la familia. Y entonces, escuche, el que anda con sabios, ¿qué le pasa? Se convierte en sabio. El que anda con inteligentes aprende cuánto es 1 más 1. Mas el que se junta con necios, ese será quebrantado. ¿Y qué es el quebranto? Es ese dolor innecesario, pero que nos gusta tener. Porque nos gusta juntarnos con personas que no convienen, con malas influencias, que hacen que llevemos pecado a nuestra familia, que hacen que nosotros estemos quebrantando nuestra familia, que tengamos dolor innecesario. Pongamos en práctica estos principios en familia y vivamos en victoria por medio del poder de nuestro Dios. Ahí están los consejos. Una familia feliz, una familia que tiene fundamento, una familia que honra y glorifica el nombre del Señor. Vivamos como esa familia y honremos el nombre de nuestro Dios. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos. El Señor sea con ustedes.